Soy la hija ilegítima. Siempre me pregunté qué había de malo en mí. ¿Qué tenía yo que no tenían ellas? Porque él podía mirarlas con orgullo, con amor, con esa sonrisa de padre que ilumina mientras a mí apenas si me dirigía la palabra. ¿Qué hice mal? Pero con el tiempo entendí que no hice nada, que mi único pecado fue haber nacido. Mi madre nunca me ocultó la verdad. Siempre supe que yo era el resultado de un error, un desliz, como ella lo llamaba. Mi papá tenía otra familia, una esposa, dos hijas que parecían sacadas de un cuadro perfecto, la familia que él eligió. Y luego estaba yo, la que llegó sin aviso, sin planes, sin quererlo, la que nunca fue parte de nada. Mi mamá me decía que no tenía la culpa, que él era el que había fallado, que yo merecía el mismo amor que cualquier otra hija, pero nunca lo sentí así. Desde pequeña supe que era la sombra de un error. Recuerdo las pocas veces que lo veía. Venía a la casa porque mi mamá le exigía que tenía que darme la manutención, el estudio y todo lo que por ley correspondía. Pero para él era un trauma. Siempre llegaba con la misma expresión de fastidio, como si el simple hecho de estar ahí fuera un castigo. Al inicio, cuando era pequeña, no dimensionaba lo que pasaba, pero a medida que pasaba el tiempo, cuando ya entendía, le decía a mi mamá que no lo obligara más, que podíamos salir adelante solas, pero ella me decía que no entendía lo que estaba diciendo, que primero era su obligación y segundo era para que yo no pasara necesidades. Siempre supe que le daba regalos caros a mis hermanas. Para mí, solo lo que tenía que dar por ley. De vez en cuando me daba unos dulces o una blusa que ya no usaban mis hermanas. Las recibía con mucha alegría. Le sonreía como si me hubiera regalado el mundo, porque aunque fuera poco, era lo único que tenía de él. Intenté acercarme, ser la hija que él quería, pero nunca fue suficiente. Nunca me preguntó cómo me sentía. Nunca fue a una de mis presentaciones en la escuela. Nunca me abrazó como lo hacía con ellas. Las veía a ellas, mis hermanas, las legítimas, eran perfectas a sus ojos, bonitas, inteligentes, talentosas, todo lo que yo nunca fui para él. Las llevaba a pasear, les compraba lo que quería, las presumía frente a sus amigos. A mí, a mí me escondía como si yo fuera un secreto del que nunca quería hablar. ¿Qué tenían ellas que no tenía yo? ¿Era mi culpa haber nacido? ¿Era mi culpa que él hubiera tomado esa decisión? ¿Por qué me castigaba por algo que no elegí? Una vez cuando tenía 8 años le hice un dibujo. Era una familia. Mi mamá, él y yo. Los tres juntos, sonrientes, como siempre quise que fuera. Se lo di con una sonrisa, esperando que por una vez me mirara con cariño. Él tomó el dibujo, lo miró por un segundo y luego lo dejó en la mesa sin decir nada. ¿Qué es esto? Preguntó con desdén. Es nuestra familia, susurré. Me miró fijamente, llamó a mi mamá y le dijo, ¿por qué no le ha explicado bien a la niña las cosas como son? No deje que se ilusione. Ahora entiendo que yo estuve en medio siempre de esa relación, si se le puede llamar así. Todo lo que me hacía de mal a mí era porque de alguna manera se quería vengar de mi mamá por tenerme, porque él le dijo en muchas oportunidades que no me tuviera. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Esa fue la primera vez que entendí que para él yo nunca sería su hijo. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero ¿cómo puede curarse algo que nunca deja de doler? Cada encuentro con mi padre era una nueva cicatriz. Cada palabra suya, cada mirada indiferente, era una forma más de recordarme que yo no pertenecía a su mundo. Con cada error suyo la copa se iba llenando. Una vez que fue a visitar a mi abuela paterna, la única vez que la vi, yo sabía lo que me esperaba. Él llegaba con sus hijas legítimas, las que sí eran dignas de ser presentadas. Las abrazaba frente a todos, les sonreía, les decía lo orgullosa que estaban de ellas. A mí, apenas un saludo frío. Hola, decía sin siquiera mirarme a los ojos.
Mientras a ellas les preguntaba por la universidad, los novios, sus planes de futuro, a mí me ignoraba como si no existieran. Recuerdo una vez en el cumpleaños de mi abuela. Toda la familia estaba reunida y mi padre comenzó a hablar de sus hijas. Miren a mis niñas, decía con el pecho inflado de orgullo. La mayor ya está a punto de graduarse con honor y la menor va camino a ser doctora. Todas aplaudían y sonreían. Yo estaba ahí, sentada en una esquina, esperando, aunque fuera por un error, que mencionara mi nombre. Pero no lo hizo, nunca lo hizo. El desprecio en cosas pequeñas y grandes no era solo en reuniones, eran en todo. Mi abuela me acuerdo que lo cogió del brazo y le habló en un balcón. Se notaba que lo estaba regañando. Se manoteaban, ella se veía muy brava. Ese día ella me trató como su nieta. Me preguntó lo que quería para mi vida, lo que me gustaba. Y fue en ese momento donde sentí, así sea por un momento, la calidez de una familia. En esa época añoraba, deseaba ser amada, ser vista, y mi abuela lo hizo, tan solo con unas preguntas básicas. Me hizo sentir humana. Cuando se trataba de ayuda económica, él nunca estaba para mí. Mis hermanas tenían todo, carreras pagadas, viajes, regalos caros. Yo tenía a mi madre luchando sola para sacarme adelante. Recuerdo cuando quise entrar a la universidad. Sabía que mi mamá no podía con todos los gastos, así que por primera vez en mi vida reuní el valor para pedirle ayuda. Fui a su oficina nerviosa con las manos sudando en el corazón a 1000 por hora. Papá, comenzó con la voz temblorosa. Necesito ayuda para pagar la matrícula. Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. ¿Cuánto necesita? Le dije la cifra esperando que por una vez actuara como un padre. Él suspiró y sacudió la cabeza. Eso es mucho. No puedo darte tanto. Pero yo sabía que sí podía. Sabía que para él esa cantidad no era nada. Solo que no quería gastársela en mí porque para él yo nunca valía lo suficiente y perdería la batalla con mi mamá. Mis hermanas viajaban con él, iban a cenas importantes, a reuniones familiares grandes, a todos los eventos donde él quería mostrarse como el padre perfecto. Yo nunca fui invitada. Nunca supe lo que era compartir un viaje con él y sentir que quería pasar tiempo conmigo. Una vez mi madre me dijo que mis hermanas iban a una boda familiar importante. Sabía que mi padre estaría allí, presumiéndola, hablando de sus logros, mientras yo ni siquiera estaba en la lista de invitados. Y ahí me di cuenta de algo. Él no solo no me quería, él se avergonzaba de mí. El día que supe que mi padre había comprado un apartamento para una de mis hermanas, mientras yo luchaba para pagar un arriendo, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era por el dinero, era por lo que significaba. Era la confirmación de que para él yo nunca fui más que un error del que quería deshacerse. Y ahí decidí que no iba a seguir buscando sombras, porque uno no mendiga amor ni siquiera cuando viene del padre. Con el tiempo entendí que hay heridas que nunca cierran por completo, que el rechazo de un padre no es algo que simplemente se olvida, se supera de un día para otro, te marca, te marca en la forma en que te miras al espejo, en cómo te relacionas con los demás, en cómo aprendes a amar y a confiar. Durante años creí que no era suficiente, que si mi propio padre no podía quererme, entonces nadie más lo podría hacer. Me convertí en una persona insegura, dudando de cada paso que daba. Cada vez que alguien me decía algo bonito, pensaba que era una mentira. Cada vez que alguien se acercaba, creía que en algún momento me rechazaría, igual que él lo hizo. El rechazo de mi padre no solo me afectó a mí, afectó mis amistades, mis relaciones amorosas, mi capacidad de confiar en los demás. Me convertí en alguien que siempre estaba a la defensiva, que esperaba ser herida antes de ser amada. Pasé años preguntándome qué había de malo en mí, por qué no me querían, qué hice para merecer este desprecio. ¿Era mi culpa haber nacido? Nunca obtuve respuesta. Y eso fue lo más doloroso, porque en el fondo una parte de mí siempre esperó que un día llegara y me dijera, perdóname,
me equivoqué, eres mi hija, te amo. Pero ese día nunca llegó y tuve que aprender a vivir con eso. No fue nada fácil sanar. Hubo días en los que el dolor me consumía, en los que sentía que nunca iba a poder superar esta falta de amor. Pero con el tiempo entendí algo fundamental. El problema nunca fui yo. No era yo la que tenía un defecto, era él, que no supo ser padre. Era él que no entendió que un hijo no se rechaza, no importa cómo haya llegado al mundo. Empecé a rodearme de personas que sí veían mi valor, que sí me querían por lo que soy, no por cómo llegué a sus vidas. Y poco a poco aprendí a perdonarme a mí misma, no por haber hecho algo mal, sino por haber cargado con una culpa que nunca me correspondió. También perdoné a mi mamá. Sí, me tocó tener un tiempo donde la perdoné, no porque me hubiera pedido perdón, me lo pedí a mí misma. Porque mi mamá, en su afán de que nunca me faltara nada, me impulsaba a tenerlo que ver, lo obligaba a verme y cada visita, cada momento de su visita dolía mucho, partía el corazón. Siempre crecí con la idea que lo mejor era nunca haberlo conocido, no tenerlo que ver. Así no me hubiera causado tantas heridas, vacíos y temores en mi vida. Hoy miro atrás y siento tristeza, no por mí, por él, porque él se perdió la oportunidad de conocer a la mujer en la que me convertí. Se perdió de mis logros, de mis alegrías, de mis luchas, de mis triunfos. Se perdió de conocer a sus nietos. Yo ya no necesito su aprobación, porque entendí que mi valor no depende del amor que alguien más me dé, sino del amor que me doy a mí misma. Si algo aprendí de todo esto es que no mendigues amor, ni siquiera el de tu familia. El amor que duele, que humilla, que te hace sentir menos, no es amor. Y aunque a veces la vida no nos da la familia que queremos, sí nos permite construir la que necesitamos. El padre no es el que engendra, sino el que está ahí apoyándote en cada momento de tu vida. No tengo padre terrenal, pero sé que tengo el mejor padre que me sana y me llena. Esta historia mueve fibras, mejor dicho, hace un nuditos en el corazón, pero qué bueno, seguidora, que te quisiste a ti misma y que pudiste perdonar. Perdonar no es fácil cuando te han herido tantas veces, pero tú nos demuestras que no es difícil y que se puede salir adelante y que es mejor perdonar para poder dar un paso hacia adelante por tus hijos, por tu relación. Es muy bonito lo que dices y lo que expresas de esas relaciones cuando son cortadas con el padre porque dejan unos vacíos y unos traumas muy fuertes que uno sin ni siquiera dimensionar, pues los está experimentando en las relaciones, que busca personas que se parezcan al papá o que le llenen el vacío que el papá no tuvo, que bueno, son unas relaciones muy tóxicas y un círculo que uno tiene que romper y lo rompe aceptando que pues le tocó este padre, pero que pues bueno, hay que seguir adelante, hay que dar un paso más, hay que dar un paso más de perdón y de dejar ir, de soltar, para uno no estar aferrado a lo que pues no es, sino te quieren, ¿no? Bueno, así que reconózcanse en ustedes mismas, ámense a ustedes mismas, sepan el valor que tienen ustedes para que nadie los lastime, para que sepan dónde deben estar, dónde no los quieren, dónde están cada rato intentando evadirlos, haciéndoles el feíto, pues ahí no es, uno no debe mendigar amor. El amor es algo que se expresa en toda su grandeza y que nace, ¿sí? Y si no nace es muy complicado. Entonces, pues bueno, un abracito muy grande. Ustedes seguidores que sintieron con esta historia, ahí comenten, nos ayudan un montón. Gracias por compartir, por reaccionar y bueno, hasta la próxima historia. Un abracito. Chao, chao.